Imagínate solo cara a cara con algo que desafía toda lógica, algo que simplemente no debería existir en nuestro mundo. Te consideras una persona racional, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, de repente, te enfrentaras a una realidad tan inquietante que sacudiría incluso tus convicciones más profundas? Reflejar sobre esto antes de sumergirnos en esta historia que muchos preferirían no venir nunca a la superficie. Corría el año 1936. La Unión Soviética ya estaba consolidando su dominio sobre la inmensidad siberiana. Pero algunas regiones remotas todavía escapaban al control total del régimen. Fue en este contexto, un documento inusual llegó a los archivos del NKVD en Krasnoyarsk. Era el diario de Iván Petrovich Sokolov, un cazador que había desaparecido sin previo aviso. Dejan huellas en los densos bosques de la región del Bajo Priangarie. El cuaderno era encontrado por casualidad por guardabosques, quienes encontraron una cabaña abandonado a 120 kilómetros de la civilización más cercana. No hay señales de Sokolov. El documento habría sido archivado y olvidado si no fuera por el alarmante contenido de tus notas. Tan inquietante que el agente local del NKVD, alarmado, remitió el material a Krasnoyarsk con la clasificación absolutamente secreto, lo que sugiere posible actividad contrarrevolucionaria en las orillas del río Taseeva. Después de un análisis exhaustivamente por una comisión especial, sin embargo, la decisión fue diferente: clasificar todos el material y organizar una expedición secreta al lugar. Lo que este equipo descubrió nunca fue revelado. Los registros fueron eliminados de los archivos en la década de 1950 y supuestamente destruido. Solo quedaron fragmentos del diario original, que ahora salen a la luz después de décadas de oscuridad. Informe de incidente almohadilla 78,236. Confidencial. Elaborado el 17 de noviembre de 1936. Autor: Mayor de Seguridad del Estado Asklimov. Entre el 10 de octubre y el 15 de noviembre de 1936, un equipo especial del NKVD investigó las circunstancias que rodearon el descubrimiento del diario del ciudadano I.P. Sokolov y los eventos descritos en él. Durante la investigación, los residentes locales. Se consultó a cazadores y una expedición a la zona indicada. Los resultados, sin embargo, fueron clasificados como ultrasecretos por la Ordenanza número 276, del 16 de noviembre de 1936. Todo el material fue enviado al archivo central de la NKVD, bajo el sello de carpeta especial. Nota: se recomienda declarar la región como zona prohibida, justificándolo como área de preservación ambiental. Extractos del diario de Iván Sokolov. 3 de septiembre de 1936. Hace 3 días llegué a mi refugio de invierno. El clima es sorprendente. Templado para principios de otoño. Me abastecí de leña y revisé las trampas. El lugar parece intacto durante años. La caza es abundante. Mañana al amanecer me dirigiré a vertiente norte. Los evenquis de la región hablan de huellas de un gran sable allí. Sí. La suerte ayuda, esta temporada producirá suficientes pieles para finalmente lograr el objetivo. El sueño de María, dejar el bosque y mudarse a la ciudad. 5 de septiembre de 1936. Algo extraño sucede en este bosque. Ayer de madrugada fui a revisar las trampas. Y estaban todos vacíos, aunque había señales claras de que los animales habían activado. Pero no solo eso, algunos de los mecanismos se activaron, sin embargo. Sin ninguna presa. Como si alguien o algo hubiera liberado a las bestias. Pensé. Contra cazadores rivales, pero ¿qué cazador desperdiciaría la caza de otra persona? No hay huellas. Huellas humanas, solo huellas de animales y marcas extrañas en los árboles, como si alguien había arrancado amplias franjas de corteza. ¿Un oso? No lo parece. Decidí reposicionar las trampas más cerca de la cabaña. 7 de septiembre de 1936.
Durante la noche escuché sonidos que no se parecían a nada que conocía, ni siquiera los aullidos de ruge el lobo ni el oso. Un zumbido profundo y vibrante como si una criatura inmensa respira bien al lado de la cabaña. Por la mañana busqué en los alrededores. Sin rastro. Acabo de notar que los pájaros desaparecieron de esta parte del bosque. Normalmente la taiga es un concierto de sonidos, pero ahora reina un silencio opresivo. Solo el viento en las marquesinas de los árboles. Es extraño ni siquiera ver ardillas. ¿A dónde fueron todos? 10 de septiembre de 1936. Gurin descubrió hoy, a 2 kilómetros de la cabaña, un claro inquietante. 1. Círculo perfecto de 20 metros de diámetro donde los árboles parecen quemados por dentro de. La corteza está ennegrecida, pero no hay señales de fuego. Y el suelo, la tierra que hay. Más oscuro como si se hundiera ligeramente bajo los pies. Cavé un poco y, debajo del capa superficial, encontré una sustancia viscosa, similar al alquitrán, pero sin olor. Recogí una muestra para examinarla a la luz del día. También noté huellas gigantes de unos 30 centímetros de largo con marcas que no corresponden a. No hay animales que yo sepa. Parecen tener más de 5 garras. Y la distancia entre. Son enormes, de más de 1 metro de largo. ¿Qué clase de criatura dejaría huellas así? 12 de septiembre de 1936. Me desperté con un olor nauseabundo, dulce y pesado, como a carne en descomposición, pero con un toque químico. El olor venía del exterior. Tomé la escopeta y me fui. Nada. Pero el hedor persistía y había huellas por toda la cabaña, las mismas huellas. Cosas extrañas que vi en el claro. Como si algo hubiera estado dando vueltas toda la noche. Además, todas mis trampas estaban vacías de nuevo, aunque escuché el mecanismo se activa durante las primeras horas de la mañana. La sustancia negra que recogí está en él. Mesa. Curiosamente se ha vuelto más denso y parece pulsar. Tal vez sea solo un efecto de luz de la lámpara. Mañana lo recuperaré y enterraré ese lugar. No. Me gusta eso. 14 de septiembre de 1936. Regresé al claro para enterrar la sustancia. Pero ella cambió. Ahora son casi 30 metros de diámetro y el suelo se hundió aún más. En el centro una pequeña cráter de unos 50 centímetros de profundidad. Por dentro lo mismo. Masa negra. Cuando me acerqué tuve la impresión de que ella se movía, como si reaccionara ante mi presencia. Debe haber sido imaginación. Mientras estaba parado en el borde de cráter, escuché el mismo zumbido bajo que escuché cerca de la cabaña. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un sentimiento. El malestar se apoderó de mí. Corrí de regreso al refugio, pero durante todo en el camino estuve seguro de que me estaban observando. Me detuve varias veces y escudriñé el bosque. Nada. Pero el sentimiento no desapareció. 15 de septiembre de 1936. Esta noche no cerré los ojos. Los ruidos alrededor de la cabaña se hicieron más fuertes. Y. No eran solo sonidos, algo parecía arañar las paredes del exterior. Justo antes al amanecer, me arriesgué a mirar por la ventana y vi. No, no puede ser. Debe ser cansancio, mis ojos me engañan. No podría haber visto eso. Una figura alta y esbelta entre los árboles, de más de 3 metros de altura. Altura. Extremidades desproporcionadamente largas y delgadas, con protuberancias a los lados. Extremidades. Y lo peor, no había cara. Solo una superficie lisa y pálida, como madera sin trabajar. Aún así, sabía que esa cosa me estaba mirando. Miró sin ojos. Cuando amaneció, inspeccioné mi entorno. Las mismas huellas. Extraño, ahora en mayor cantidad.
Y algo más en la pared de la cabaña, debajo del ventana, marcas profundas dispuestas en un patrón que parecía escritura, pero, a diferencia de cualquier alfabeto que conozco, hice un dibujo en una hoja. Separado. 17 de septiembre de 1936. Decidí irme hoy. Solo reuní lo esencial. Pero cuando intenté salir de la cabaña, me di cuenta de que la brújula se volvió loca. La aguja gira sin parar, como si el norte hubiera desaparecido del mundo. El sol, escondido detrás de espesas nubes, no ofrece ninguna referencia. Y el bosque ya no es el mismo. Los árboles son en los lugares equivocados. Conozco cada sendero, cada claro, cada cicatriz en los baúles. Dejado por antiguas tormentas, pero ahora todo parece fuera de lugar, como si la tierra se había torcido mientras dormía. Intenté irme varias veces, en diferentes direcciones. Pero cada pocos kilómetros el bosque se cierra en impenetrables muros de ramas y raíces retorcidas que, entrelazados como dedos huesudos. O tal vez estoy dando vueltas en círculos. Quizás este ni siquiera sea mi bosque. Tal vez lo crucé sin darme cuenta. Alguna frontera que no debería existir. Por la tarde regresó. Esta vez más cerca. De pie frente a la cabaña, inmóvil como una estatua de hielo. No respiro ruidosamente. No parpadeo. Entonces, contra todo instinto, hablo. Le pregunto a través de la puerta cerrada, ¿qué quiere? Ninguna respuesta. Pero cuando mis palabras caen en silencio, su cabeza sin rostro se inclina ligeramente como si escuchaste algo más que el sonido. Luego gira sobre sí mismo con un movimiento mecánico, torpe, y se disuelve entre los árboles. Tus pasos no. Ruido. Ni siquiera sé si tiene pies. 20 de septiembre de 1936. 3 días sin salir. La comida se acaba. El agua de barril tiene un sabor metálico, aunque parece limpio. Ahora son 5. O 6. Es difícil contar. Surgen del bosque. Crepúsculo y permanecer allí, en círculo, hasta el amanecer. No se mueven. No respiran. No emiten sonido. Pero a veces siento que se comunican. No con palabras. Con algo mayor. Algo que resuena dentro del cráneo, como un eco de una lengua olvidada. Los símbolos se dispersan. Cubren las paredes exteriores de la cabaña, grabadas en él. Madera como cicatrices. Los copio en papel, aunque no sé por qué. Algunos son extrañamente familiares, como si los hubieras visto en sueños o en libros. Los polvorientos de mi abuelo. Era un etnógrafo que estudiaba a los pueblos olvidados de Siberia. Sus lenguas muertas, sus dioses prohibidos. Tomé uno de tus cuadernos para mí. Distrayendo, pero las letras comenzaron a contorsionarse, convirtiéndose en esas mismas glifos de pared. Me froté los ojos. Cuando lo abrí de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. ¿Normal? ¿O ya me está devorando la locura? 22 de septiembre de 1936. Hoy uno de ellos habló. No con tu boca. Dentro de mi cabeza. Te estábamos esperando. Viniste como te llamaron. No era una voz. Era una presencia, fría y pesada como una piedra antigua. Pregunté sobre ¿qué llamada habló? Vine a cazar, como siempre. Como si hubieran pasado años. Entonces la respuesta. Tú llevas la marca. Eres uno de nosotros. El calor me quemó la muñeca izquierda. Me arremangué la manga. Ahí estaba, un patrón. Oscuro en la piel, como tinta debajo de la epidermis. Una marca que ayer no estaba. Oh. ¿Él era? No recuerdo haberlo visto antes, pero ahora parece que siempre ha estado ahí. Conmigo como un nacimiento olvidado. El diseño es idéntico a los símbolos de las paredes. ¿De dónde vino?
¿Cómo? Me tiemblan las manos mientras escribo. No tiene sentido. Nada. Tiene sentido. Pero una parte de mí, una parte profunda y silenciosa lo sabe. Y ese es lo más terrible de todo. La sustancia. Los impulsos eléctricos de las neuronas no cesaron, al contrario. Se volvió más intenso, como si la materia extraña alimentara la actividad. Cerebro amplificándolo más allá de los límites biológicos normales. Los últimos registros. Antes de la pérdida total de los especímenes mostraron patrones coherentes de actividad neuronal. Casi organizado. Como si algo dentro de esas células modificadas estuviera tratando de comunicarse. El profesor Strelnikov describió el fenómeno como una forma de inteligencia distribuido capaz de replicarse y adaptarse, pero cuyo propósito aún no está claro. Su informe termina con una advertencia urgente: esto no es una sustancia. Es un proceso. Y está activo. Pero lo más preocupante no fueron los experimentos de laboratorio. Estas fueron las notas. Campo de la tercera expedición. Los soldados que acompañaban a los científicos informaron haber visto figuras alargadas moviéndose entre los árboles al anochecer, siluetas que no hacían ningún sonido, ni dejaron huellas, pero cuando se observaban directamente parecían desdibujarse en la periferia de la visión, como si la mente humana fuera incapaz de repararlas por completo. Uno de los guardias, el sargento Boris Volkov, disparó su arma contra uno de ellos. La bala atravesó lo que él juró que era un torso, pero no hubo sangre ni reacción. Solo un sonido, un zumbido bajo y vibrante que describió como la voz de un enjambre de insectos hablando al unísono. Volkov se volvió loco 3 días después. La última entrada en el diario fue una serie de símbolos idénticos a los que ahora marcan mi propia muñeca. Strelnikov y su equipo recogieron muestras de suelo, vegetación e incluso fragmentos. Huesos encontrados cerca del cráter. Los huesos, según el análisis, no eran humanos. Ni de ningún mamífero conocido. Su estructura era porosa, casi esponjoso, pero increíblemente resistente. Y todos mostraron el mismo patrón. Rastros de una sustancia negra incrustada en las fibras, como si algo las hubiera hecho reescrito desde adentro hacia afuera. El informe final de la expedición nunca fue archivado oficialmente. En cambio, los documentos fueron clasificados como material especial de alto riesgo y enviados directamente a Moscú, bajo la custodia del propio Beria. Los miembros supervivientes de equipo fue reasignado, un eufemismo siniestro para lo que estaba sucediendo. Aquellos que sabían demasiado. Strelnikov desapareció en 1938 durante un viaje. Trabajo a Colima. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero antes de desaparecer, dejó una última nota, escondida entre las páginas de un libro de botánica en su biblioteca privada. Una frase escrita a toda prisa con letras temblorosas. No están muertos. Están esperando. Y la marca es la invitación. Ahora, mientras paso mis dedos por los surcos oscuros de mi piel, siento una hormigueo que sube por el brazo como si algo respondiera al tacto. Los símbolos parecen pulsar. Como si estuvieran vivos. Y por primera vez oigo el zumbido. Es bajo, casi imperceptible, pero está ahí. Dentro de mi cabeza. Una vibración. Que no viene de los oídos, sino de algún lugar más profundo, detrás de los ojos. Dentro de los huesos. Como si algo estuviera ajustando la frecuencia de mi propia conciencia, preparándome para escuchar. Y entonces, justo en el límite entre el sueño y la vigilia, los veo. No con los ojos. Con algo más. Están ahí en las sombras entre los árboles, altos y esbeltas, sus formas brillando como calor sobre el asfalto. No tienen caras. No. Necesidad. Porque ya están dentro. Y saben que los vi. Porque ahora yo también tengo la marca. 3. Y lo que trajeron no fueron solo heridas físicas, sino algo muy lo peor, la marca
Los supervivientes describieron como figuras altas y sin rostro emergieron del oscuridad como si siempre hubieran estado allí, esperando. Se movían sin sonido, sin prisa, como si el tiempo para ellos fuera una ilusión. Cuando el primer soldado intentó disparar, la bala se detuvo en el aire, suspendida por un instante antes de caer al suelo. Inerte. Otros informaron que sus armas simplemente dejaron de funcionar, como si algo hubiera drenado la esencia misma de su mecanismo. Los que intentaron escapar. Descubrió que el suelo bajo sus pies se volvía blando, tragándose sus botas hasta el suelo. Tobillos mientras los árboles circundantes se retorcían, bloqueando cualquier ruta de escape. Los 3 que regresaron ya no eran los mismos. Tus ojos, una vez alerta y disciplinado, ahora brillaba con un reflejo apagado, como aceite derramado sobre agua. Sus voces, cuando hablaban, sonaban sincronizadas, como si resonaran desde un mismo lugar lejano. Uno de ellos, el sargento, repitió una y otra vez, no son enemigos. Ellos son los siguientes. Otro, el cabo, sacó compulsivamente en papel, símbolos idénticos a los que aparecían en la piel de los infectados, rastros. Ángulos que hacían que te dolieran los ojos al intentar enfocar. El tercero no habló. Justo. Sonrió mientras su piel comenzaba a mostrar venas oscuras, serpenteando debajo de su piel. Superficie como grietas en porcelana. Fue entonces cuando el profesor y los demás marcados completaron el ritual. Las máquinas que habían construido, grotescos híbridos de metal y sustancia negro, se activaban con un sonido que no era sonido, una vibración que resonaba dentro de los huesos. El lago negro en el centro del cráter comenzó a hervir, no con burbujas pero con formas geométricas imposibles que aparecían y desaparecían en él. Superficie. El aire se volvió pesado, como si la propia gravedad se hubiera inclinado. Y. Entonces, desde lo más profundo de la vorágine, algo respondió. Los sensores de la base registraron un pico de energía tan intenso que quemó el instrumentos. Los testigos juran que vieron columnas de luz negra que se elevaban desde el lago. No ilumina, pero absorbe la luz circundante. Durante 3 minutos el mundo interior. Zona de cuarentena detenida. Los pájaros cayeron del cielo. Los motores se apagaron. Hasta él. Los relojes se congelaron. Cuando todo volvió a la normalidad, el profesor y sus seguidores habían desaparecido. El cráter había crecido y se había tragado la mitad del complejo de investigación. Y en el centro, donde antes de que existiera el agua, ahora palpitaba una masa viva, ni líquida ni sólida, sino algo. ¿Quién respiraba, quién observaba? Los 3 soldados supervivientes fueron puestos en aislamiento. En un plazo de 48 horas, los cuerpos comenzaron a desintegrarse, no en carne y sangre, sino en partículas oscuras que flotaba en el aire como ceniza, antes de acumularse en patrones complejos en el techo. Desde la celda. En la mañana del tercer día, no quedaba nada de ellos, solo marcas negras en las paredes, como si algo hubiera arrastrado sus esencias fuera del mundo. El gobierno ordenó una evacuación total en un plazo de 24 horas. Los archivos fueron quemados. Equipo destruido. Pero algunos documentos sobrevivieron. Y en ellos, entre informes censurados y fotos borrosas, una nota repetida como una advertencia. No están invadiendo. Están despertando. ¿Y lo peor de todo? Puede que ya estés marcado. 3 supervivientes. Y todos están en un estado de profundo shock, incapaces de describir coherentemente lo que vieron. El ritual estaba completo. El lago negro había cambiado. En el centro se formó un vórtice colosal, una espiral de oscuridad que parecía destrozarse. La superficie del agua como una herida abierta en el tejido de la realidad. En su interior. Algo latió. Ni una forma, ni un color, ni una sustancia que nuestros ojos podría reconocer. Era como si una porción de otro universo hubiera sido forzada a entrar. Incrustarse en el nuestro, distorsionando todo a nuestro alrededor con su mera presencia.
Observamos a través de cámaras remotas, protegidas de interferencias. Fue entonces que empezaron a surgir. No eran criaturas. No eran entidades. Eran anomalías andantes desafiando todas las leyes de la biología y la física que ya conocemos. Sus cuerpos no tenían una forma fija. Se estiraron, contrajeron, disolvieron y retomaron contornos imposibles en cuestión de segundos. Algunas eran del tamaño de rascacielos, otras eran. Se fragmentaron en miles de segmentos que se movían en grotesca sincronía. Y él. Peor aún, no había caras. No había ojos. Pero sabíamos que estábamos siendo observado. Fue en ese momento que falló la transmisión. La última imagen registrada mostró el profesor Chumov y los otros marcados, los que tenían las cicatrices. Negro en la piel, inclinándose en una reverencia que no pertenecía a nadie. Cultura humana. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados, como si estaban siguiendo un protocolo demasiado antiguo para recordarlo. El mando de la base no dudó. Se ha activado el protocolo Omega, una carga nuclear de baja potencia camuflado como equipo de prospección sísmica, fue detonado. Subterráneo. Tuvimos una hora para evacuar. Cuando los últimos vehículos cruzaron a lo largo de 50 kilómetros de la frontera, el cielo sobre la taiga se iluminó con un destello blanquecino. Azulado, seguido por el hongo atómico que se alzaba como un monumento al nuestro fracaso. Oficialmente se trataba de una prueba controlada de energía nuclear con fines pacíficos. Todo. Firmamos acuerdos de confidencialidad. Nos prometieron que seríamos redistribuidos a instalaciones seguras en todo el país, donde nuestra exposición sería monitoreado. Pero sé la verdad, éramos conejillos de Indias. Y el experimento aún estaba recién empezando. En los años siguientes localicé a mis antiguos colegas. Los que no murieron. Cánceres o enfermedades agresivas que los médicos se negaron a nombrar. Desapareció. Algunos se ahorcaron en sus habitaciones, dejando atrás diarios lleno de símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Otros simplemente desaparecieron durante la noche como si los hubieran llamado. Y luego hay. A los 3 meses noté la marca en mi hombro derecho. Una pequeña mancha negra. Idénticos a los de los elegidos. Al principio me picaba. Ahora palpita. Y comenzaron los sueños. No hablan. No es necesario. Sus voces son como el zumbido de un enjambre de insectos lejanos vibrando dentro de mi cráneo. Dentro de poco. Nada puede detenernos. Para siempre. ¿Sabes que es verdad y lo más terrible? Quiero que sea verdadero. A veces me despierto con las manos temblorosas, no por miedo sino por anticipación. Las memorias de Lomov, mi relato, causaron un breve revuelo entre cazadores de misterios de la Guerra Fría, pero rápidamente fueron archivados a medida que más. Una fábula de un anciano paranoico. Morí 6 meses después de la publicación. Oficialmente de un accidente cerebrovascular masivo. Pero los archivos del Ministerio de Defensa, parcialmente desclasificado décadas después, lo confirman. En marzo de 1953, en realidad ocurrió una explosión nuclear en esa región de Siberia. El propósito oficial: evaluar la viabilidad de cavidades subterráneas para almacenamiento estratégico. Mentir. La zona fue declarada zona de exclusión debido a contaminación radiactiva. Pero en los años 90, equipos independientes midieron los niveles de radiación y no encontraron nada. Aún así el lugar permanece cerrado. ¿Por qué? En 1987 una expedición geológica que trabajaba a 200 kilómetros de distancia registró algo. Estremeciéndose. A las 2 de la madrugada del 18 de agosto, el campamento fue despertado por una luz. Ni una aurora, ni un fenómeno atmosférico. 1. Pulso verdoso, rítmico como un corazón, procedente directamente de la zona prohibida. Duró 15 minutos.
Luego guardó silencio. A la mañana siguiente los residentes locales informaron que los animales habían loco. Perros aullando hasta sangrar, ganado atacando vallas, alces. Y lobos que huyen en manadas descontroladas lejos del bosque. Las radios transmiten. Simplemente estático. Las brújulas giraron sin rumbo. La expedición se retiró. Pero no antes de que uno de los geólogos, un hombre que había sirvió en una base militar cercana en la década de 1950, susurró a sus colegas. Esto ha sucedido antes. Están poniendo a prueba los límites. En la década de 2000, comenzaron a circular teorías. Algunos vincularon la zona con la Tunguska sugiriendo que el meteorito de 1908 era solo un fragmento de algo más grande. Pero los cálculos no cuadran, el epicentro de la anomalía se encuentra a 300 kilómetros de distancia. Sitio de explosión. Otros especularon que no fue un impacto, sino más bien una semilla, una forma de vida interestelar que ha germinado en nuestro suelo, esperando el momento adecuado para florecer. Y luego, en 2003, un usuario anónimo en un oscuro foro sobre fenómenos. Los psíquicos publicaron una serie de mensajes. Afirmó ser empleado de una departamento especial que monitoreaba áreas como esa. ¿Su informe? Después de 1953. La anomalía no fue destruida. Estaba contenido. Pero la contención está fallando. Describió pulsos de actividad sincronizados con eventos astronómicos, eclipses. Paso de los cometas. Los más intensos se produjeron en 1986, durante el acercamiento de el cometa Halley. Durante 3 noches se formó una cúpula de realidad distorsionada en el centro de la zona, 100 metros de diámetro de algo que no debería existir. Dentro. Desde allí flotaban en el aire estructuras geométricas imposibles. Criaturas con demasiadas articulaciones arrastradas entre ellos. Y en todo el mundo personas con marcas como la mía. Visiones colectivas relatadas, sueños idénticos de una llegada. ¿Su teoría? No estamos invadidos. Estamos incubados. Esta forma de vida o conciencia opera en una frecuencia más allá de la nuestra. Pero en ciertos lugares, como la taiga siberiana, el velo entre las dimensiones es fino. Y es rompiendo. No por casualidad. A propósito. No se trata solo de las profundidades de la taiga siberiana. Hay puntos de ruptura dispersos. En todo el mundo como cicatrices en un mapa que pocos se atreven a estudiar. La zona. Silencio en México donde radios y brújulas fallan sin explicación y caen meteoritos. Con una frecuencia estadísticamente imposible. Ciertas regiones del Tíbet donde los monjes han informado durante siglos de portales que se abren en las noches sin luna y donde los peregrinos desaparecen sin dejar rastro. Una sección específica del Triángulo de Bermudas no donde los barcos se hunden, sino donde las tripulaciones regresan con recuerdos. Borrado y a veces con esas marcas en la piel. En cuanto a las marcas mismas y otros síntomas de contacto, nuestras investigaciones revelan algo aún más inquietante, no son accidentales. Son una interfaz biológico, un puente forzado entre la conciencia humana y algo que no debería ser percibido. Un estudio genético clandestino, realizado por un equipo de bioquímicos. Los rusos en la década de 1970, antes de desaparecer, sugirieron que ciertas secuencias de ADN presentes en menos del 1% de la población a principios del siglo XX, ahora aparecen en casi el 5% de los nacimientos. No es una mutación aleatoria. Es una adaptación dirigida. Y la curva de crecimiento es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una fase inicial de asimilación. O de reemplazo. Esta información fue eliminada de los foros donde circuló. El usuario anónimo, quien los liberó identificándose solo como observador 9, desapareció. Después de enviar un último archivo cifrado que contiene las coordenadas de los puntos de actividad anómala. Pero algunos datos sobrevivieron a la censura.
En marzo de 1986. Cuando el cometa Halley alcanzó su perihelio, hubo un aumento global en los avistamientos de objetos no identificados, acompañados de informes de voces en la cabeza y sueños. Compartido. ¿Coincidencia? Los archivos desclasificados de la KGB mencionan un proyecto Eclipse, activado exactamente durante ese periodo con el objetivo de monitorear fluctuaciones en la barrera dimensional. Y luego está la investigación genética. Publicaciones en revistas como Nature y Science. Antes de ser retraído bajo presión, confirmó la existencia de marcadores. Asociado con hipersensibilidad a campos electromagnéticos no convencionales, mismos patrones descritos en los informes secretos. ¿La diferencia? Los números oficiales están subestimados. Muy. En los últimos años, el caso de Iván Sokolov, y el fenómeno que documentó, salió a la luz gracias a periodistas como Alexei Novikov, autor de Zonas secretas de URSS, lo que esconden los archivos. En su obra, Novikov compuso testimonios de testigos que durante décadas se vieron obligados a guardar silencio. Como María Yefremova, una de las pocas supervivientes de un encuentro de 1954. Éramos solo unas niñas cuando nos perdimos en el bosque. Encontramos un claro donde los árboles estaban torcidos, como si algo los hubiera atraído hacia dentro de la tierra. No hubo ningún sonido. Ni siquiera el viento. Ni siquiera los insectos. Luego los vimos, cifras. Altos, delgados como palos, sin rostro. Corrimos hasta que nos ardieron los pulmones. Una semana después, apareció esta marca en mi hombro. Muestra una foto de un cicatriz en espiral idéntica a las encontradas en víctimas de otros incidentes. Los amigos murieron jóvenes. 2 de cáncer. Un atropello. Todavía estoy aquí. A veces me despierto con la sensación de que algo me espera. O Víctor Zotov, geólogo de la expedición de 1987, cuyo relato quedó grabado en una cinta magnético antes de su muerte en 2021. Los instrumentos fallaron primero. Luego vinieron los sueños. Todos soñamos con lo mismo, un vórtice negro y criaturas saliendo de él. Al tercer día, el suelo comenzó a brillar. No había luz. Era como si la realidad lo estuviera destrozando. Dentro. Desde ese destello vimos una ciudad. No es una ciudad humana. Torres que desafiaron el gravedad. Calles que se curvaban en ángulos imposibles. Y ellos, miles de ellos, moviéndose en patrones que lastimaban los ojos. Cuando despertamos, la mitad del equipo tenía las marcas. El jefe de la expedición, Mikhail Stepanovich, nos ordenó partir inmediatamente. Él lo sabía. Todos lo sabían. Pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué ahora? Cuando cierro los ojos, veo nuestras ciudades así. Moscú. Petersburgo. Novosibirsk. Transformado. Y están ahí. Espera. Los archivos del FSB recientemente desclasificados revelan que el seguimiento de zona nunca cesó. Entre 1992 y 2015 se registraron 17 eventos de alta actividad. Cada uno acompañado de fenómenos que desafían la física, objetos luminosos flotando a altitudes imposibles, sonidos de baja frecuencia que inducen alucinaciones, perturbaciones colectivas y, lo que es más aterrador, temporales. En 3 ocasiones, equipos de el reconocimiento informó haber visto versiones de ellos mismos en lugares que nunca antes habían visto. Estaban llevando a cabo acciones que aún no habían ocurrido. La pregunta que queda es, ¿qué están construyendo dentro de estas zonas? ¿Por qué, década tras década, el número de marcados no hace más que aumentar? Quizás la respuesta esté en los sueños que ahora acechan no solo a los supervivientes, sino millones en todo el mundo. Sueños de una ciudad que no pertenece a este mundo. Y de un futuro en el que ella será la única que quede.
Pero las señales no terminan ahí. Fallos inexplicables en equipos electrónicos. Perturbaciones climáticas sin precedentes y sobre todo, el impactante informe sobre la acontecimientos del 11 de agosto de 2008, exactamente 100 años después del impacto del meteorito de Tunguska. Ese día, el corazón de la zona anómala fue tomado por una intensa luminosidad, tan poderosa que podría ser captada por satélites en órbita. Durante 3 horas, la región ardió con una luz pulsante hasta que, de repente, todo apagado. Cuando un equipo de investigadores finalmente llegó al sitio, lo que encontraron superó cualquier expectativa. El cráter central, lleno de sustancia negra, había duplicado su tamaño. Y lo peor estaba por llegar. En un radio de kilómetros, la flora y la fauna se habían transformado. Árboles retorcidos en formas grotescas, como tallado por manos invisibles. Las plantas desarrollaron propiedades imposible, algunos brillaban en la oscuridad, otros secretaban líquidos metálicos. Los animales a su vez exhibían comportamientos aberrantes, lobos que se agrupaban en patrones geométricos perfectos, pájaros que emitían sonidos en frecuencias inaudibles al oído humano, pero capaces de provocar dolor de cabeza a quien los escuchaba. Se recogieron muestras. Los organismos mutantes fueron llevados a los laboratorios secreto. ¿Y los resultados? Clasificados hasta el día de hoy. En 2010, un estudio internacional realizado por genetistas reveló algo aún más inquietante. La existencia del gen Tunguska, una mutación genética presente en los habitantes de Siberia, especialmente en regiones cercanas a la zona de impacto y al área anómala. Este cambio afecta directamente a las regiones del ADN responsables de la percepción sensorial, visión, oído y, más extraño aún, sinestesia. Gente con esto. Informe de mutación que ve sonidos como colores vibrantes o escucha formas geométricas en el silencio. Y lo más alarmante. La mutación se está extendiendo. Entre los mayores de 60 años, solo el 2% tenía el gen. En la población por debajo de 30, el número salta al 7%. Los investigadores sugieren que esto puede ser efecto de una radiación desconocida liberada por el meteorito de 1908. Pero hay quienes sospechar algo mucho peor, ingeniería genética deliberada llevada a cabo por algo que no pertenece a este mundo. El estudio fue ridiculizado por la comunidad científica hasta que las investigaciones expertos independientes confirmaron la existencia de la anomalía y su crecimiento. En 2012, un documental independiente, Projeto Semrosto, sacó a la luz la historia de Iván Sokolov y los fenómenos paranormales que azotan la taiga siberiana. Entre las decenas de testimonios destacó uno, el de Nikolai Chumov, nieto del profesor Leonid Chumov, que dirigió estudios sobre la sustancia negra en los años 1940. En sus archivos personales, Nikolai encontró un diario secreto, un registro inquietante de los sueños y visiones que atormentaron a su abuelo después de su primer contacto con la sustancia. No fueron alucinaciones. Chumov estaba convencido de que algo estaba pasando, comunicándose con él. En sus notas describió a los antiguos seres que llegaron a la Tierra hace millones de años, tan distinta de cualquier forma de vida terrestre que podrían existir aquí en su forma original. Por ello crearon cápsulas de hibernación enterrado en lo profundo del planeta. Antes de quedarse dormidos, sin embargo, condujeron experimentos genéticos con especies locales, incluidos los ancestros humanos. ¿Tu objetivo? Doble. Primero, preparar la Tierra para una transformación radical, una termoformación que alteraría el planeta para siempre. Segundo, dejar marcadores genéticos, secuencias de ADN que en condiciones específicas despertarían a sus creadores. El meteoro de Tunguska no fue un accidente. Fue una señal. Un despertador enviado del cosmos para comenzar el proceso. Y según Chumov, este proceso ya está en marcha. Progreso. ¿La sustancia negra? La manifestación física de una conciencia despierta. Las marcas
¿En la piel de los marcados? Señales de que se están activando genes inactivos. ¿La predicción más aterradora del diario? El completo despertar de los antiguos es inevitable. Y sucederá dentro de un siglo. Cuando esto ocurre, la humanidad ¿cómo? Sabemos que dejarán de existir y serán reemplazados por híbridos, formas de vida adaptadas a una realidad que ya no será la nuestra. El documental Projeto Semrosto se volvió viral en Internet, pero fue eliminado de todos. Principales plataformas bajo acusaciones de infracción de derechos de autor. Los creadores. Denunció amenazas y presiones por parte de desconocidos, antes de desaparecer del esfera pública. Aún así, fragmentos de la película circulan en rincones oscuros de Internet. Y quienes los miran informan de sueños inquietantes en las noches siguientes. Figura sin rostro, un cráter negro que parece respirar. En 2015, la Estación Espacial Internacional registró un fenómeno luminoso sobre él. Siberia Central. Una luz verde pulsante visible incluso desde el espacio que emana exactamente de la zona anómala. Las autoridades atribuyeron el suceso a una aurora boreal. Atípico. Pero los expertos notaron algo extraño, la ubicación y el patrón de la pulsación no correspondía a ningún fenómeno natural conocido. Casi al mismo tiempo, estaciones sismológicas de todo el mundo detectaron una serie de temblores artificiales originados en el epicentro de la anomalía. Sus frecuencias no aleatorios, parecían códigos, un lenguaje vibratorio transmitido a través de la corteza terrestre. Y luego en 2017 la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia sobre un fenómeno médico inexplicable, marcas en la piel, que aparecen sin causa aparente en personas de todo el mundo. Estandarizados casi como glifos, aparecen durante dormir y nunca desaparecer. Algunas de las víctimas juran que cuando los tocan escuchan susurros. Otros afirman que bajo cierta luz, las marcas se mueven. Los patrones no se limitaban a formas geométricas simples, eran símbolos. Complejo entrelazado en una sintaxis visual que no correspondía a ninguna guión conocido. No dolían, no picaban, no supuraban. La piel permaneció completo como si las marcas fueran tatuajes de tinta invisible, impresos bajo la epidermis por una mano que no pertenecía a este mundo. Pero su inofensividad física era solo la primera capa de un misterio mucho más profundo. Los portadores de estos glifos comenzaron a exhibir síntomas que desafiaban a los médicos modernos, migrañas debilitantes que resistieron los analgésicos más potentes. Insomnio crónico acompañado de parálisis del sueño, alucinaciones hiperrealistas que fusionado con la realidad. Algunos informaron sinestesia, olores que evocaban colores. Sonidos que dejaban un sabor metálico en la boca. Los casos se concentraron en regiones específico, la inmensidad helada de Siberia, los bosques escandinavos donde el sol apenas brilla. Toca el horizonte en invierno, las tundras canadienses y los territorios remotos de Alaska. Pero no eran exclusivos de ellos. Aparecieron informes aislados en metrópolis e islas. Tropical, en los desiertos, una extensión silenciosa, como si algo estuviera infiltrándose en las venas del planeta. Las biopsias revelaron lo imposible, las células de la piel afectadas presentaban una estructura cristalina anómala, como si sus núcleos hubieran sido reorganizados según una lógica alienígena. Los análisis genéticos fueron aún más inquietantes. Las mutaciones detectado no afectó a genes activos, sino a secuencias arcaicas de ADN. Considerada basura evolutiva, restos de un pasado tan remoto que la ciencia ni siquiera puedo fecharlo con precisión. Era como si algo hubiera activado estos fragmentos inactivos, reescribiendo partes de código humano sin permiso. La Organización Mundial de la Salud denominó al fenómeno síndrome de dermatitis criptográfico SDC, nombre clínico de algo que escapó a la clasificación. 1. Se creó un grupo de trabajo internacional que reúne a dermatólogos, genetistas, epidemiólogos y, en un movimiento inesperado, criptógrafos. Después de todo, esas normas no fueron aleatorios. Eran fragmentos de un metapatrón,
una estructura matemática tan complejo que su simple existencia desafiaba los modelos actuales. Cuando superpuestos y analizados por algoritmos de inteligencia artificial, los glifos revelaron un lenguaje visual, una ecuación gráfico-simbólica que se repetía en escalas fractales, como si cada marca en la piel fuera una ventana a un sistema más grande. Invisible. Y entonces vino el descubrimiento que sacudió los cimientos de la ciencia: esos símbolos ya había sido visto antes. Aparecieron en los geoglifos de Nazca, tallados en la arena peruana hace milenios. Fueron tallados en petroglifos de la Edad del Hielo, en piedras que ningún ser humano debería haber podido moverse. Coincidieron con los alineamientos de Stonehenge y, casi obscenamente, coincidían perfectamente con los diagramas del cuaderno de Iván Sokolov, el mismo cuaderno que el científico ruso había llenado su último verano en la taiga, antes de desaparecer sin dejar rastro. El profesor James Soltine del MIT fue categórico tras analizar los datos: los patrones no son arte primitivo ni delirios esquizofrénicos. Son representaciones. Imágenes de conceptos matemáticos que la humanidad solo comenzó a comprender en siglo XX. Geometría fractal. Teoría del caos. Campos cuánticos. ¿Quién los quiere? Creados, si fueron creados, dominan una matemática que sobrepasa siglos, tal vez milenios, el conocimiento de su tiempo. En 2019, la revista Nature publicó un estudio que echó más leña al fuego. 1. El equipo ruso-estadounidense de astrofísicos detectó señales de radio anómalas que emanaban desde la Tierra, dirigido a un punto concreto del espacio, el sistema estelar Cygnus. X1 a 800 años luz de distancia. ¿El origen? La misma región de Siberia donde Sokolov desapareció. No hubo estaciones de transmisión registradas. No había infraestructura conocido capaz de generar esos pulsos. Y sin embargo las señales fueron intencionales. Su estructura tenía una modularidad que recordaba los estándares de la COSUDE. Las autoridades descartaron la hipótesis de un transmisor clandestino. Para producir esas señales serían necesarios equipos de potencia y precisión incompatibles con cualquier tecnología civil o militar conocida. Quedaba la posibilidad de una fenómeno natural, pero ¿qué fenómeno natural emite códigos matemáticos hacia una estrella muerta? Mientras tanto, la mutación Tunguska, que lleva el nombre del 1908, continuó su marcha silenciosa. En 2020, los genetistas revelaron que la prevalencia se había triplicado en una década. Del 3% de la población en 2010, saltó al 8%, un diferencial exponencial que, de mantenerse, alcanzaría el 20% del humanidad para 2050. Los transportistas exhibieron ventajas evolutivas inquietantes. Resistencia a los virus, metabolismo optimizado, retraso del envejecimiento. Era como si la mutación estaba perfeccionando el cuerpo humano, pero ¿a qué precio? Los síntomas neurológicos empeoraron. Los pacientes describieron la misma sensación. Algo mirando detrás de tus ojos. Los sueños compartidos se multiplicaron. Visiones de una ciudad imposible con torres que desafiaban la geometría euclidiana. Pasillos que se extendían hasta el infinito, figuras sin rostro que susurraban en un lenguaje hecho de números. Hasta que en julio de 2021, el mundo fue testigo del clímax de la anomalía. Los satélites captaron un colosal destello sobre Siberia, un círculo de luz de 10 metros. Kilómetros de diámetro, tan intenso que eclipsó al Sol. Duró 23 horas. Durante este periodo, los sistemas de comunicación fallaron en masa. GPS mostrados. Coordenadas inexistentes. Los hospitales informaron que los equipos médicos se encendían y apagándose por sí solos. Y mientras el amanecer artificial brillaba sobre la taiga, millones de personas de Tokio a Nueva York, de El Cairo a Buenos Aires han experimentado la misma pesadilla. Una vorágine negra que gira en sentido antihorario. Siluetas alargadas sin rasgos faciales, que se mueven al unísono.
Una ciudad que no debería existir, cuyas calles se doblaron sobre sí mismos como papel arrugado. Y en el centro de todo, un sonido. No un ruido, sino una vibración, una frecuencia que resonaba en los huesos y hacía que él duelen los dientes. Cuando se apagó el flash, los informes se multiplicaron. Y en el 78% de los casos, los que habían soñado se despertaron con marcas en la piel. Lo más intrigante es que no todos los enfermos de ECF enfrentaron sus marcas como una maldición. Al contrario, una parte importante reportó mejoras. Sorprendentes capacidades cognitivas, explosiones de creatividad incontrolable, la aparición repentino estallido de habilidades que desafiaban toda explicación. Pintores que de un momento a otro comenzaron a crear obras con una precisión matemática imposible. Músicos que componía sinfonías complejas sin haber estudiado nunca teoría. Alguno juraron que habían desarrollado telepatía, premoniciones o incluso la capacidad de manipular objetos a distancia, afirma que aunque en su mayoría descartadas por la ciencia, no podía ignorarse cuando, en casos aislados, se producían fenómenos inexplicables de. Los hechos ocurrieron frente a cámaras y testigos confiables. Hasta 2023 prevaleció una verdad: la humanidad no se enfrentaba a una enfermedad. Pero algo que trascendió los límites de la medicina, la biología y quizás incluso la física. Conocido. La ECF había dejado de ser un diagnóstico y se había convertido en un signo. Una advertencia. O para los más atrevidos, el primer soplo de evolución forzada. Fue entonces cuando los transportistas empezaron a organizarse. No como pacientes, sino como una nueva casta. En foros clandestinos, en reuniones nocturnas bajo el pretexto. Retiros espirituales, intercambiaron experiencias, descifraron los patrones de marcas en su piel y tejió una red de símbolos que solo ellos entendían. Se llamaban a sí mismos despertados, marcados o, en círculos más oscuros, hijos de la Senface, un nombre que hacía referencia directa a las siluetas de los sueños. Compartido. Estas comunidades no solo documentaron sus transformaciones, así como desarrollar rituales de tuning, lenguajes basados en geometrías de cicatrices e incluso sistemas filosóficos que predicaban la inminencia de una gran despertar, un colapso de la realidad tal como la conocíamos, seguido por el nacimiento de algo otro. La sociedad, por supuesto, reaccionó con el miedo y la fascinación que siempre ha reservado a la desconocido. Para algunos los marcados eran un peligro, vectores de una contaminación invisible, caballos de Troya de una inteligencia alienígena. Gobiernos aislados en cuarentenas forzadas, mientras los grupos radicales predicaban su erradicación. Para otros fueron los elegidos, los precursores de una nueva era, cuyo los cuerpos y las mentes estaban siendo reescritos por las leyes de un futuro que aún no había llegado. Había llegado. Laboratorios secretos los estudiaron, tratando de extraer sus mejoras para aplicaciones militares o tecnológicas. Las corporaciones los cortejaron ofreciéndoles fortunas mediante muestras de tejido o sesiones de entrenamiento cerebral. Hasta que el 21 de junio de 2024, el mundo fue testigo de lo que muchos llamarían el punto de no retorno. A las 11:15 hora universal, cientos de miles de marcados dispersos por de Tokio a Buenos Aires, de Reykjavik a Ciudad del Cabo, entraron en trance. Simultáneamente. Durante 3 horas sus cuerpos permanecieron inmóviles, con los ojos vidriosos, respirando tan lentamente que los monitores médicos dispararon falsas alarmas. Cuando, al despertar, todos repetían el mismo mensaje, palabra por palabra, en decenas de idiomas. Vienen. La frontera es delgada. Pronto los veremos cara a cara. Ese mismo día, los satélites registraron algo aún más aterrador, la anomalía siberiana, que llevaba años latiendo de forma intermitente, se encendió de una vez por todas. Esta vez no fue un destello fugaz, sino una herida luminosa en el mapa, una herida abierta en el tejido de la mundo que se negaba a cerrarse. Y lo peor, no estaba solo. Puntos idénticos
Comenzaron a aparecer en otras partes del mundo, en el desierto australiano, donde la arena se movían contra el viento, en las alturas del Tíbet, donde los monjes informaron voces saliendo de las rocas, en las profundidades del Amazonas, donde tribus aisladas dibujaron en los árboles los mismos símbolos que los marcados, y, lo más inquietante, en los pozos negros. Zonas abisales del Pacífico, donde los sonares capturaron estructuras donde solo debería haber oscuridad. Desde entonces la realidad se ha deshilachado. Ciudades enteras reportan fenómenos atmosféricos imposibles, nubes plegables en ángulo recto, auroras que danzan en latitudes donde nunca debieron existir. Destellos que iluminan el cielo nocturno sin origen aparente. Edificios por segundo. Gire como si lo viera a través del espejo de una casa de la risa, antes de regresar al normal, dejando solo la duda, ¿realmente regresaron? Las figuras sin rostro. Anteriormente confinados a sueños y zonas de anomalías, ahora se los ve en callejones. En Nueva York, en las estaciones de metro de París, en las afueras de las favelas de Río. Siempre de noche. Siempre al borde del campo de visión. Siempre mirando. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es: ¿qué pasa cuando se rompe la frontera de una vez por todas?